Bien, iniciamos con nuestra agenda informativa y es que desde el oficialismo continúan rechazando la autoconvocatoria efectuada por las bancadas de oposición, quienes alegan que el pueblo continúa fuertemente impactado por la parálisis en las sesiones. Gabriela Plata a esta hora nos brinda mayores detalles. Gabriela, buenas tardes. Gracias, compañeros. En el estudio central en este momento dialogamos con el diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, y sabemos que, bueno, hasta este punto las sesiones en el Congreso Nacional permanecen paralizadas y esta amenaza latente por parte de bancadas de la oposición ante esta convocatoria, bueno, que pretenden efectuar el día de mañana, cómo categorizarla y, bueno, sus aseveraciones. Mire, el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, ha estado en pláticas permanentes con la oposición, con jefes de bancada, sus jefes y su junta directiva, para conformar una agenda común, porque hay que aprobar temas en salud. Se está solicitando que el Congreso Nacional apruebe la exoneración de impuestos para equipar 68 centros de estabilización médica, con ultrasonidos, camillas, equipo de punta. Pero el bipartidismo ve eso como arma política. Dicen que equipar esos 68 centros de estabilización, que eso nos va a hacer ganar las elecciones, que terminar los hospitales nos va a hacer ganar las elecciones, igual que construir canchas y reparación de escuelas. Si es que lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, necesitamos fondos externos, aprobarlos en el Congreso Nacional, porque esto beneficia al pueblo hondureño. La oposición lo ve como un arma política y no debe ser así. En referencia a la autoconvocatoria, a 34 días de las elecciones, es un show político, un show mediático que no va a tener ningún efecto ni de tipo legal, porque en primer lugar los diputados andan tras la casa del voto en aldeas y municipios, andan ahorita con botas de hule, enlodados, pidiendo el voto. Van a venir aquí a Tegucigalpa a favorecer a 4 o 5 diputados como unos que dan declaraciones. Yo pienso que no se van a prestar a eso. Además, ¿quién le va a sancionar en la Gaceta? ¿Quién le va a sancionar en el Ejecutivo? La presidenta Irio Xiomara no va a prestar para ese show. Entonces va a quedar como eso, como un fracaso, como fracasó una autoconvocatoria que hicieron hace más de un año. Es importante también poder conocer, muchos tienen la certeza que podría instalarse la comisión permanente desde el oficialismo. ¿Esto será procedente? Mire, es que la ley lo contempla, ¿verdad? La comisión permanente, si a partir del 30 de octubre no se amplía las sesiones en el Pleno, entonces se tiene que hacer de acuerdo a la ley que ellos mismos hicieron. Queda la comisión permanente durante el mes de noviembre, diciembre y enero, porque no puede quedar el Congreso acéfalo. Pero también hay una propuesta, y hay que decirlo, del presidente del Congreso Nacional, de que se extiendan estas sesiones en estos meses. Pero depende de la actitud de la oposición, que no ha querido aprobar estos fondos externos para terminar esas obras sociales. Pero hablando se entiende la gente, yo tengo fe de que en las próximas horas puede llegar un acuerdo entre las diferentes bancadas y que nos convoque el presidente del Congreso Nacional en legal y debida forma, en los medios acostumbrados, a sesión al Congreso Nacional. Los diputados estamos listos para sesionar. Muchas gracias, le agradecemos las reacciones, compañeros, sobre esta situación que se vive desde el hemiciclo legislativo y esta autoconvocatoria que pretenden realizar bancadas de oposición. Con este informe retornamos hacia los estudios principales. Gracias, Gabriela, y es importante recordarle a usted, amigo televidente y radioescucha, que están convocados ambos partidos para mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué va a ocurrir respecto a esta autoconvocatoria de los partidos de oposición? Nuestro compañero José Luis Castellanos a esta hora también nos tiene reacciones sobre este tema. José Luis, con usted. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, ya pautado para el día de mañana esta autoconvocatoria por parte de la oposición. Muchos sectores ya han mencionado que no tendrán ningún tipo de validez ni efecto, pero que sea un conocedor en este tema constitucional el abogado Luis Romero, que nos comente. Abogado, con esta autoconvocatoria de la oposición para el día de mañana, ¿qué podría suceder? Al parecer solamente si quieren ampliar el periodo de sesiones. ¿Tendrá validez y efecto esta autoconvocatoria? Abogado, buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Esta pregunta puede tener dos análisis, un análisis jurídico y un análisis político. Desde una óptica estrictamente jurídica, todos hemos podido ver que efectivamente esta autoconvocatoria reúne las cualidades jurídicas porque
no solo ha sido presentada por un partido, sino por otros partidos y que juntos suman la mayoría de diputados electos por el pueblo. Desde una razón por la cual, jurídicamente hablando, sí tiene validez, este acto tendría que ser acatado por las minorías a lo interno del Congreso Nacional y se tendrían que someter a votación, siguiendo el proceso ya establecido en la ley, todas las mociones que ellos hagan. Desde una óptica estrictamente política, habría que preguntarnos si el presidente del Congreso va a hacer caso de la voluntad de las mayorías o va a hacer caso omiso como ha venido haciéndolo históricamente a lo largo de su mandato. Recordemos que el Congreso Nacional es un poder del Estado en donde los intereses son eminentemente políticos y en este Congreso actual los niveles de injerencia política son abrumantes, ¿verdad? Han pasado cosas nunca antes vistas, lo cual ha convertido este Congreso en un Congreso completamente mediocre y en un Congreso completamente inoperativo, inservible para los intereses del pueblo. Ahora bien, abogado, ¿qué va a suceder si no se acata lo aprobado en esta autoconvocatoria por parte del presidente e instala la comisión permanente, que es lo que al parecer pretende? Manifiestan algunos sectores, ¿se estaría incurriendo en ilegalidad? Definitivamente, ¿verdad? Sin embargo, ya la misma ley del Congreso, como dicen que pusieron al lobo a cuidar las ovejas, la misma ley del Congreso ya establece la inmunidad parlamentaria para cualquier funcionario en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por muchas denuncias que se presenten, por muchos actos irregulares que se presenten, por muchos actos de corrupción que se cometan en el Congreso Nacional, este tipo de acciones, siempre que sean en el ejercicio de sus funciones, que es bastante discutible este planteamiento, van a quedar en la impunidad. En caso, abogado, de instalarse esta comisión, también importante consultarle, ¿es legal que la Junta Directiva decida por los 128 diputados? Recordemos que el poder del presidente del Congreso Nacional es bastante amplio, en tal sentido, a quien le corresponde designar las personas que van a integrar esta comisión es al presidente del Congreso Nacional, ¿verdad? No existe un proceso democrático o un proceso integrativo ahí de las diferentes fuerzas políticas, y desde una óptica jurídica, si él decide que solo van miembros del LIBRE, entonces se puede considerar apegado a la ley. Ahora bien, si es correcto o no es correcto, ya es otro aspecto que habría que desarrollar, partiendo de la premisa que lo que busca la oposición por la Vox Populi que se ha pronunciado es que se amplíe el periodo legislativo para que no integre la comisión permanente. Esto no es nuevo, ¿verdad? Recordemos que en los últimos 3 meses del gobierno anterior ocurrieron sendos actos de corrupción, ¿verdad? Confiemos en que esta vez no va a pasar así y sobre todo que se va a cumplir la voz de las mayorías. Perfecto, muchísimas gracias. El abogado Luis Romero, ya lo han escuchado, compañeros y televidentes, total validez el hecho de que la oposición, al contar con las firmas requeridas, se estén autoconvocando para el día de mañana, y de igual manera, si así se decide en esta sesión, poder ampliar el periodo de sesiones en el Congreso Nacional. Mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes. Y a esa hora de la tarde, cuando son a 1:14, les informamos de último minuto de este accidente que se ha dado en la carretera que conduce a El Lolo. En esta comunidad, como podemos observar en las imágenes, este vehículo se fue en una hondonada. Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Sin embargo, se ha vuelto muy común esta zona para que se estén yendo los carros. ¿Cuál es la situación que se da? ¿Exceso de velocidad o no hay las medidas como tal para evitar una situación en el dado caso de que sea por, pues se le dañe, ¿no?, el sistema de frenos? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es de que este vehículo se fue, como puede ver en las imágenes, exactamente a este momento. Pues realmente esta persona fue buen susto el que se llevó. Recordemos que las lluvias también han aportado para que existan muchos lugares en donde se ha lavado los cerros
y pues si usted lleva una velocidad no considerable puede perecer. Así que bueno, de último minuto les informamos, ha sido rescatada la persona. Gracias a Dios no perdió la vida, pero para usted que transita por esta zona de la carretera del Lolo hay que tener muchísimo cuidado, por favor, porque los accidentes viales han enlutado este año a nuestro país. Y retomando la agenda informativa en el ámbito político, la consejera del máximo órgano electoral, o básicamente forma parte de estos tres consejeros, Cosette López, asegura que en los próximos días estarán recibiendo los primeros lotes de las antenas para la conectividad de más de 1.800 centros de votación y el 9 de noviembre se estará realizando el primer simulacro de cómo funcionarán todos los procesos. Bueno, la conectividad ya fue adjudicada, sí. Tenemos, Dios mediante y contra el tiempo, pero corriendo 1.872 centros de votación que ya tendrían esto, ¿verdad? Esto significa acceso a las tecnologías que se han puesto por ley en Honduras. Yo en esto quiero rescatar un mensaje que he dado. Y es que cuando administramos desconfianza, lastimosamente tenemos que utilizar ese montón de mecanismos. En otros lugares le dejan en el supermercado la papeleta y la gente la deposita, porque hay cosas que el dinero no compra. Gastamos muchísimo dinero en tecnologías por algo que no tiene precio en realidad y que nos está faltando, que es confianza. Entonces lo que tenemos que aspirar es a construir confianza. Vamos a tener esas conexiones con acceso a tecnología, vamos a recibir el primer lote de acuerdo a lo que se ha adjudicado para poder contar con capacitación, para poder contar después con la configuración respectiva y poder hacer incluso un simulacro. Gracias por seguir con nosotros. Y el reciente pedido del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Rudbert Hernández, al Consejo Nacional Electoral para recibir una copia de las actas de cierre con el conteo de votos ha provocado una oleada de críticas entre diferentes sectores que consideran su solicitud improcedente y hasta descabellada. Es que la situación es lo inédito. Jamás nunca en la vida democrática de Honduras, desde los 80, es más, ni después de una crisis política, ni un golpe de Estado, en el 2009 las Fuerzas Armadas se atrevió a tanta situación de andar solicitando lo que son fotografías o copias de lo que son las actas. ¿Cuánto en esto? No sé si es bueno o es malo, lo que pasa es que estamos, todavía Fuerzas Armadas está con ese fantasma de las elecciones primarias del 2025. Entonces, dicho esto, habiéndose portado mal, si se puede llamar así, como decimos en casa, tiene la osadía la jefatura del Estado Mayor Conjunto de venir a pedir en este momento lo que son las copias. Entonces, si el jefe, el superior jerárquico, tiene en este caso las copias que se llama Consejo Nacional Electoral, ¿para qué entonces el subordinado que se llama Fuerzas Armadas de Honduras lo va a requerir? Si poco o nada le va a poder servir sobre lo que es la información y clasificación de los documentos. Y el caos que se vive en el país producto de la política es propio del coordinador del Libre, Manuel Zelaya Rosales. Así lo dejó entrever la oposición, que asegura que Zelaya busca seguir controlando el poder. Propio de Mel Zelaya, lo que estamos viviendo, caos. Pero le digo a Mel Zelaya, el pueblo hondureño ya decidió, el pueblo hondureño los va a juzgar en las urnas. Así que haga lo que quiera, violen la ley si quieren, pero sí decirle, en Honduras queremos democracia. Bueno, y es que en este ambiente que se vive previo al proceso electoral general hemos sido testigos específicamente de la violencia política. ¿Qué datos arroja o porcentualmente el daño que se está haciendo justamente con la violencia política? Les compartimos a ustedes en los datos de impacto estas estadísticas específicamente para que usted las conozca. Estos son datos desde 2024 hasta 2025. Es decir, que hay incidencias de confrontación
457 denuncias, actos de violencia política, 172 casos de violencia ciertamente política, también se han resultado 29 y los incidentes conflictivos 27. Los conflictos por partidos, escucha este dato, el Partido Libertad y Refundación lleva la mayoría con 42.6%, esto estamos hablando de violencia política, el Partido Liberal un 20.4%, el Partido Nacional un 9.3%, es decir, el que menos incidencias tiene, de acuerdo a este estudio, ya les daré por supuesto la fuente, es el Partido Nacional. Incidencias de violencia política en general son pues un 31.6%. Amenazas un 26.6%. Les presentamos la otra gráfica, específicamente siempre con este tema de la violencia política. Donde más se dan denuncias por violencia política es en Francisco Morazán, con un 31%, en Cortés con un 24.1% y Choluteca con un 17.2%. Son los 3 departamentos que más incidencia por violencia política hay. Así que es importante el llamado que en este mes que se pone, vamos a decir, en la recta final, los partidos políticos llamen a la conciencia y dejemos de incitar la violencia, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Lo que tenemos es que fortalecer la democracia. Esto es de acuerdo a las estadísticas que maneja IUPAS, que es este organismo que se encarga de recolectar este tipo de información. Así que ya sabe, mayor incidencia política o violencia política, Francisco Morazán, Cortés y Choluteca, los 3 departamentos que mayormente se dan. Así que hay que tener mucho cuidado, por favor. Nuevamente el llamado es a que usted no se pelee por partidos políticos, hombre. Mira, al final ellos comen en la misma mesa. Usted lo que tiene que prepararse es para este próximo 30 de noviembre acudir a las urnas con responsabilidad, fortalecer nuestra democracia a través de ese voto que es sagrado y que es la voz que nosotros tenemos para el cambio, indistintamente el partido que usted elija. Pero por favor, acude a las urnas, eso sí, no es negociable, escúchelo bien, esto es discutir con su familia, con los amigos, por temas políticos. No, eso no se vale. Razone su voto, eso sí es importante. Y luego que el jefe del Estado Mayor Conjunto se pronunciara o diera a conocer que ha solicitado al Consejo Nacional Electoral el acta de los resultados electorales en el nivel presidencial, varios sectores cuestionan la misma y lo califican como una irresponsabilidad constitutiva de delito jamás vista en la historia de Honduras, ya que el mando militar está supeditado al mando civil. Gran revuelo ha generado la solicitud de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, realizara la semana pasada al Consejo Nacional Electoral, en el que pidió que se le diera a conocer los resultados de las actas en el nivel presidencial para su análisis. Después del 28 nos fuimos determinantes. Nosotros no vamos a trasladar material después del 28 si no está listo, según el cronograma. Lo haremos después de realizar las elecciones para evitar esos inconvenientes que se dieron en marzo del 9. Muy respetuosamente le dije al Pleno que participáramos nosotros, las Fuerzas Armadas, compartieran a nosotros los resultados en la Junta Receptora de Votos. Esa acta solo nos interesa una acta, como reza la Constitución, que es el acta presidencial, de la elección presidencial, donde nosotros, pues, a través de esa información, esa contabilización de los 5 partidos, nosotros recogerla y poder llevar esa información. Y el abogado constitucionalista Oliver Erazo menciona que esta solicitud hecha por el general Hernández es una irresponsabilidad constitutiva de delito electoral, ya que el mando militar está supeditado al poder civil. Dice las Fuerzas Armadas, dice el artículo 272. Son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica. ¿No entiende usted, señor Roosevelt, qué significa ser apolítico, señor? A ver, obediente. ¿No entiende qué es ser obediente? Usted debe de ser obediente y debe de obedecerle al pueblo hondureño,
no nosotros serle obediente a usted. ¿Qué parte de la literalidad de la Constitución y de la ley no entiende, caballero? Vamos a ver, y no deliberante, usted no tiene derecho absoluto a estar argumentando nada, usted es un militar. Es una gravísima irresponsabilidad por parte de él, aparte que dicha petición es constitutiva de delito también. Para líderes políticos del Partido Nacional, esta solicitud de análisis de estas actas no tiene cabida en la historia de Honduras y es por primera vez que se realiza semejante solicitud que preocupa por el desarrollo de las elecciones. Primera vez que yo veo eso, que un jefe de las Fuerzas Armadas pida las actas presidenciales de las primarias para analizar las generales. No le entiendo. Para mí es ilegal. Ellos tienen otro rol. El rol de garantizar que hayan elecciones en nuestro país en paz y en tranquilidad, no analizar actas. Para eso está el CNE. Pero, bueno, con este jefe de las Fuerzas Armadas cualquier cosa se puede esperar. Para estos sectores, el gobierno militar debe estar supeditado al gobierno civil, ya que ha sido delimitado por la misma Constitución y no puede estar realizando acciones que sobrepasen las facultades en el engranaje social de Honduras. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y el dirigente nacionalista Gilbert Bertrán asegura que es muy importante para el proceso electoral que las autoridades del Consejo Nacional Electoral ya hayan licitado el equipo para la conectividad de los más de 1.800 centros educativos que hoy justamente la consejera ha dicho que ya están listos para que evidentemente el proceso sea transparente. Bueno, el asunto es que ya se resolvió por mayoría de votos la contratación de una empresa que garantice la instalación de los equipos necesarios para que 1.800 centros de votación que no tenían conexión satelital ahora puedan tener conexión satelital y sus resultados puedan ser transmitidos de las mesas electorales, puedan ser transmitidos el mismo día de las elecciones en la noche. Eso es importante porque mantener sin conectividad a esos centros de votación implicaba probablemente un promedio de unas casi 3.500 urnas que no iban a transmitir resultados y eso dejaría mucho el resultado o la tendencia de votación el día de las elecciones y el pueblo hondureño no tendría una idea clara de quién ganó las elecciones. Y el candidato a alcalde por el Distrito Central del Partido Liberal, Eliseo Castro, continúa fortaleciendo su presencia territorial con recorridos diarios por barrios, colonias, aldeas y caseríos, donde presenta su propuesta de gobierno municipal basada en 4 ejes fundamentales: acceso universal al agua, ordenamiento vial, generación de empleo y seguridad y prevención de riesgos. Durante las últimas 72 horas, Castro encabezó un banderillazo en el Boulevard Suyapa, seguido de visitas a la colonia Kennedy, caminatas en Villa Adela y encuentros comunitarios en zonas aledañas como el Pedregal, La Rosa y El Sitio. En cada parada, el candidato ha dialogado con vecinos, líderes comunitarios y comerciantes, escuchando sus necesidades y explicando cómo su plan busca responder con soluciones concretas. El eje Agua para Todos contempla la rehabilitación de pozos, ampliación de redes de distribución y gestión de proyectos con cooperación internacional. En el ordenamiento vial propone reestructurar rutas de transporte, mejorar la señalización y crear zonas peatonales seguras. Y en trabajo y seguridad plantea alianzas con el sector privado para empleo juveniles y refuerzo de patrullajes comunitarios. Finalmente, en prevención de riesgos se enfoca en la creación de brigadas locales de emergencia y la capacitación en gestión de desastres. Además, Castro lidera un proceso de formación para los miembros liberales que estarán en las mesas electorales con el objetivo de garantizar la defensa del voto para el próximo proceso electoral. Según observadores locales, la aceptación de su candidatura ha crecido notablemente, especialmente en aquellos sectores populares donde su mensaje ha calado con fuerza. Eliseo no solo promete, está presente, expresó una vecina de Villa Adela. La campaña continúa con actividades programadas en el Reparto, La Travesía y zonas rurales de Santa Rosa, consolidando una estrategia de contacto directo con la ciudadanía.
Y como una amenaza e injerencia del órgano electoral, sectores han rechazado la solicitud, esto por el general Roosevelt Hernández, de tener una copia de las actas de cierre con el conteo de votos. ¿Qué reacciones hay? Porque es un tema que está latente en este momento. Gabriela Plata nos tiene detalles. Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros. En el estudio central en este momento dialogamos con Julieta Castellanos, quien es la ex rectora de la máxima casa de estudios y asimismo socióloga. Ya estamos en una etapa crucial para el desarrollo de elecciones en el país. A 34 días exactos, ¿cómo podemos categorizar todo esto que ha pasado y asimismo estas declaraciones emitidas por el general Roosevelt Hernández? Muy buenas. Bueno, buenos días. Ha sido un proceso complejo, lleno de incertidumbres, tanto por el desempeño de las Fuerzas Armadas el 9 de marzo, por las confrontaciones en los órganos electorales, específicamente en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Y más recientemente ha venido a cargar de complejidad y de dudas las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto. Unas declaraciones o una solicitud que ha hecho verbalmente que rebasa los límites de sus competencias constitucionales, que es una injerencia en el órgano electoral, que atropella la institucionalidad y que es una amenaza al Estado de Derecho. El general Roosevelt cada vez más pasa el límite de una función institucional que es subordinada al órgano civil, a una institución que se extralimita y que pone en riesgo y lleva a mayor polarización. Sin lugar a dudas, él tiene autorización, imaginamos, para pedir esto, porque hay que recordar que no hay ministro de Defensa, que la señora presidenta de la República tiene las funciones de ministra de Defensa y él no hablaría en esos términos si no fuese porque tiene la autorización de su jefa superior. Como usted lo mencionaba, una situación que amedrenta precisamente el Estado de Derecho precisamente, y de igual forma, ¿esto cómo repercute principalmente en la ciudadanía hondureña que participará en el próximo proceso electoral y ante esta situación que se ha compaginado precisamente en esos últimos días? Bueno, es unas reacciones que son diversas. Para los miembros del Partido Libre, para su militancia, para los funcionarios y los académicos de Libre, están callados, están muy bien, me imagino que se sienten muy seguros. Esto está en línea con sus objetivos de partido. Para el resto, para la oposición, para la ciudadanía independiente, para los ciudadanos que siempre planteamos la definición de las relaciones civiles militares en el marco de las leyes y del Estado de Derecho, es una declaración que preocupa, que confronta, que polariza, y creo que en muchos sectores despierta el deseo de votar y de votar masivamente, y ojalá que así sea. Gracias, le agradecemos las declaraciones por parte de la ex rectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, esta situación que se vive ya a pocos días de las elecciones en el país. Retornamos hacia los estudios principales. Gracias, Gabriela. Bueno, y otra institución u organismo trascendental para el proceso electoral es el Tribunal de Justicia Electoral propiamente. La sociedad civil espera de que para hoy se pueda tener una resolución ya con la crisis que se vive en este órgano. Nuestra compañera Berenice Amaya nos amplía. Berenice. Gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, en estos momentos me acompaña la abogada Fabiola Rosa, quien también es parte de la plataforma Defensores de Honduras, porque en estos momentos continúa paralizado el Tribunal de Justicia Electoral. Sin embargo, ya el Consejo Nacional Electoral ha dicho que necesita una pronta resolución. Abogada, usted me comentaba que habían sostenido una importante reunión con los magistrados acerca de esta situación que se está viviendo.
Efectivamente, hoy en la mañana estuvimos en el Tribunal de Justicia pidiéndoles que por favor se resolvieran los casos pendientes, tanto en Olancho como en Valle, ya que no podemos estar en esta situación en el país de incertidumbre. Y yo lo que miro es realmente que hay una anuencia a resolver. Les pedimos también de que hubiera paz, que hubiera tranquilidad, que hubieran acuerdos, que hubiera un ambiente laboral correcto, que los empleados no se sintieran presionados a resolver de una u otra manera, sino que se basaran en la ley y que realmente respondieran a la responsabilidad que el pueblo hondureño les ha dado. Se maneja que hay una recusación en contra de uno de los magistrados. Esto también ha retrasado todo este proceso y que lleguen a un acuerdo los magistrados. ¿Qué se debería de hacer, abogada? Es que como dicen los abogados, si no gano el caso lo enredo, y eso es lo que está haciendo Libre ahorita, enredando todos los organismos electorales para ganar así tiempo, y no podemos seguirles el juego, no podemos ser reaccionarios, realmente esto tiene que parar definitivamente, y esa recusación no está conforme a ley, ya lo hubieran declarado que no da lugar y seguir con todo el proceso legal, pero no, todo es para retrasar, para estorbar que se reúna todo lo que es el pleno. Abogada, ¿cuál es el llamado que usted hace? Porque se había mencionado que entre lunes y martes se iba a mantener o se iba a dar ya esta resolución, sin embargo se ve paralizado aún esta institución. Yo tengo la confianza que hoy se resuelva. Tengo la confianza de que ellos han entendido el efecto que tiene que no se resuelva. Así que estoy confiando que realmente prime la responsabilidad ante el pueblo hondureño y que se resuelva. Y eso es lo que pedimos como ciudadanía. Muchas gracias a la abogada Fabiola Rosa, quien nos amplía esta importante información en torno a esta situación que se está viviendo en el Tribunal de Justicia Electoral. Compañeros, yo retorno con ustedes al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice. La exmagistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Karen Guandique, asegura que el plazo de 48 horas al Tribunal de Justicia Electoral para que resuelva los casos pendientes de Olancho y Valle debe de ser tomado como una recomendación, ya que los consejeros del máximo órgano electoral no pueden obligar a emitir ningún fallo porque sería injerencia. No es un órgano competente para darle órdenes al Tribunal de Justicia Electoral, que sí puede recomendar que la sentencia se emita lo más pronto posible, pero no puede darle un plazo para que el Tribunal de Justicia Electoral haga su trabajo. Por tanto, yo tomaría las 48 horas más como una recomendación que como una orden, porque recordemos que es el Consejo el que está obligado a respetar las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral y no al revés, porque el Consejo Nacional Electoral es el órgano inferior y en este caso el Tribunal de Justicia Electoral funciona como un órgano superior. Pero podría estarse dando en las próximas 24 horas, es decir, mañana o pasado mañana. Hoy nos vamos a enterar si definitivamente se convoca hoy para pleno jurisdiccional el día de mañana o podría ser el día pasado mañana. Y ante las declaraciones del abogado defensor de la familia que perdió a 3 niños, recuerdan ustedes esto por un accidente entre una camioneta y mototaxi sobre el vehículo, pues que decían que era conducido por una mujer. El Ministerio Público reafirma que el acusado era quien manejaba la camioneta al momento del impacto. Cintia López nos tiene declaraciones de miembros del Ministerio Público, específicamente en este controversial tema. Con usted, Cintia. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, tal como lo apuntan, me acompaña en ese momento el portavoz del Ministerio Público, licenciado Elvis Guzmán, a quien le consulto cómo avanza este caso donde 3 niños murieron producto de este accidente entre una camioneta y una mototaxi en Omoa. Bueno, en este caso se ha levantado muchas suspicacias, incluso se han llegado pobladores de la zona, del sector de Omoa, a efectuar protestas, a tomarse el tramo carretero. Ellos han insistido de que la camioneta era conducida por una persona del sexo femenino y por lo cual ella es quien debe de ser procesada y debe de aplicarse contra ella la justicia. No obstante, el informe de tránsito establece que quien conducía el vehículo efectivamente es la persona con que se ha presentado un requerimiento fiscal y que la fémina se bajó por el lado del conductor de la camioneta porque las puertas del lado del pasajero
no se podían abrir y por tanto ella se bajó por esa zona. Manifiestan además representantes legales de la familia de que ellos tienen un video que efectivamente indica el lado en que la mujer conducía el vehículo, lo cual hasta el momento no ha sido presentado. Y el informe establece que el conductor del vehículo era la persona que está siendo en este momento juzgada. Esperamos ahora que la población pueda entender de que efectivamente no es que se esté ocultando o manipulando la acción. Ya el informe de tránsito lo ratificó incluso de que el conductor de esta camioneta era la persona que está siendo juzgada en un juzgado en Puerto Cortés. ¿Los familiares pueden pedir indemnización a la persona que está siendo juzgada como responsable de este accidente? Bueno, en este caso se da esa facilidad que efectivamente las partes pueden entrar en una negociación, indemnizar a las partes ya sea por los daños o por el fallecimiento de las personas. Ya corresponde en este caso tanto a las víctimas como a la persona que está siendo juzgada. Bien, muchísimas gracias al licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Escucha usted los detalles y los avances en cuanto a este caso donde 3 niños han muerto producto de este impacto entre una camioneta y una mototaxi en el municipio de Omoa. Desde San Pedro Sula, vuelvo con ustedes al set principal. En YouTube usted puede compartir todos los contenidos que también estamos subiendo permanentemente para que usted esté bien informado. Y esto a pocos días también de que finalice el año escolar, entendidos en la materia analizan que hubo un estancamiento y que algunas metas como la deserción escolar y los 200 días de clases no se alcanzaron. Tenemos que decir que no se alcanzó más bien la matrícula de los 2 millones de estudiantes, que era la meta de la Secretaría de Educación, por diferentes circunstancias. Y por otra parte, también hay que decir que los 200 días de clase, pues, no se alcanzan, como dije. La matrícula de 2 millones de estudiantes tampoco. Recordemos que hay cosas que no dependen directamente de uno, de persona, ser humano, controladas, como ser, por ejemplo, las altas temperaturas, las tormentas, los desbordamientos, las inundaciones, todo esto, permiten pues que no logremos esos 200 días de clase. Fue un año estable por aquello de las huelgas y todo eso, pero a los profesores no se les entregaron nuevas herramientas para generar aprendizajes novedosos, aprendizajes nuevos. Continuamos con los mismos libros, los profesores haciendo uso de las herramientas que les proporcionan los padres de familia y las herramientas que nosotros mismos nos costeamos con nuestro propio dinero. Y la Junta Interventora adjudicó finalmente los servicios subrogados del Seguro Social en Puerto Cortés. Ante esto, el ex viceministro de Salud, Roberto Cosenza, cuestionó la tardanza de esta acción y señaló que existe falta de planificación en salud y que esto ha provocado el colapso del hospital porteño. Hasta no ver, no creer. Yo creo de que nos han negado la salud a todos los porteños, donde quitaron un seguro social, no tenían una estrategia qué iban a hacer para que estos derechos habientes pudieran recibir una atención digna y adecuada, donde se tenía que estar viniendo hasta San Pedro Sula, pero todo ha sido promesa más promesa, 4 años de promesas donde quitaron el seguro social y no volvieron a subrogar lo que eran los servicios. No creo que solo en Puerto Cortés ha ocurrido, sino que donde estaban estas clínicas subrogadas, donde vimos de que muchas personas tuvieron que salir a las calles a luchar por la salud de la población y por lo tanto nosotros todavía estamos esperando, porque aquí hasta no ver, no creer. Y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos anunció hoy lunes que a partir del día miércoles ingresará al país una vaguada prefrontal que producirá lluvias y chubascos débiles a moderados, esto con actividad eléctrica, especialmente en el noroccidente, norte y partes del centro y oriente de Honduras. Asimismo, detalló que el día jueves la convergencia de viento del norte y noroeste sobre el Golfo de Honduras producirá lluvias y chubascos moderados también,
ocasionalmente fuertes, esto en algunas zonas del país. Y para ampliar más cómo estarán las condiciones del tiempo, desde Senado se encuentra Walter Pérez, que nos brinda un informe del tiempo, cómo estará para las próximas horas en la mayor parte del territorio nacional. Walter. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña Luis Fonseca, quien es pronosticador en turno de Senado, referente al estado del tiempo para las próximas horas. Si nos amplía la información. Gracias, buenas tardes. Bien, referente a lo que es el pronóstico de lluvia, continúan el pronóstico con probabilidad media en la mayor parte del territorio nacional, y esto debido a que tendremos humedad proveniente desde el Mar Caribe, lo cual estaría afectando ya en horas de la tarde lo que es la región norte, también el noroccidente, con precipitaciones dispersas, siendo aisladas nada más en la región oriental, en la región central, para el día de hoy, y también en la zona sur habrá brisa del Pacífico al final de las horas de la tarde, y ahí sí se van a producir chubascos débiles a moderados acompañados de tormentas eléctricas. Las temperaturas actualmente, Luis, los hondureños hemos estado experimentando pues un clima bastante fresco. Sí, la verdad está bastante agradable porque las temperaturas máximas tienden a bajar debido a la nubosidad. También tenemos un poco de viento del norte, esto pues tiende a refrescar bastante, y donde se van a esperar lluvias en horas de la mañana va a ser en los sectores costeros del litoral caribe. ¿Qué temperaturas tenemos ahorita? Bueno, las temperaturas andan alrededor de los 30 grados en la mayor parte del país, las máximas, y también en la zona sur, ahí sí tenemos temperaturas de 34 grados. ¿El oleaje cómo está? Bueno, referente a los oleajes, el oleaje está bien importante, ya que recordemos que hay un ciclón tropical muy cerca de categoría 5, a unos 200 kilómetros al sur de Jamaica, y pues hay marejada ciclónica en esa región del ciclón tropical, y nos estaría afectando con el oleaje a partir del día de mañana. Para el día de mañana ya tendríamos oleajes de 2 a 4 pies en el litoral caribe, con máximos de hasta 5 o 6 pies de altura. ¿Se habla que para el cierre de este mes o a principios de noviembre se podría sentir una masa de aire frío también? Sí, a finales de mes, el 31 de octubre, se podría esperar ya sea lo que son vientos frescos del norte o una masa de aire frío débil. Gracias, Luis Fonseca, quien es pronosticador en turno de Senausa, referente al estado del tiempo para las próximas horas en el territorio nacional. Mi reporte hasta ahora junto a Elvis Zambrano, con ustedes, compañeros.